La tensión dentro de la Iglesia Católica ha llegado a un punto de quiebre. El cardenal Carlo Maria Vigano, conocido por su férrea postura y por ser una de las voces más incómodas para el Vaticano, ha vuelto a hablar y esta vez sus palabras han sacudido con fuerza los cimientos de Roma. Lo que ha dicho no es una simple opinión, es una advertencia final, una denuncia directa a los escándalos que, según él, carcomen las entrañas de la fe. Sus declaraciones no han pasado desapercibidas y ya circulan con un aire de urgencia, generando reacciones dentro y fuera de la Iglesia. ¿Qué hay detrás de este estallido? ¿Qué significa que lo llame su última advertencia? Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos en este análisis podría cambiar la manera en la que se entiende el futuro del catolicismo. Cardenal Carlo Maria Vigano. No se trataba de un comunicado más ni de un sermón protocolario. Lo que estaba ocurriendo tenía el peso de una bomba cayendo en el centro de la Iglesia. Su voz, firme pero con un dejo de cansancio, revelaba que lo que iba a decir no era fruto de la improvisación, sino de una decisión meditada durante meses, tal vez años. Ha llegado la hora de hablar sin reservas, anunció, como quien da inicio a un juicio inapelable. Y con esa frase comenzó un discurso que estremeció a creyentes y detractores por igual. El cardenal no habló en tono conciliador. No buscó suavizar las heridas ni disfrazar las sombras. Con una contundencia pocas veces vista en un hombre de su rango, señaló directamente los males que, según él, se han enquistado en el corazón de Roma. Sus palabras pintaban un panorama oscuro, lleno de intrigas, de silencios cómplices y de estructuras que parecían tambalearse desde dentro. No se limitó a advertir, sino que denunció con nombres y hechos, sin temer que sus afirmaciones provocaran un terremoto en los pasillos del Vaticano. Los presentes quedaron inmóviles. Quienes escuchaban no podían ignorar la gravedad de cada frase. Vigano describía una iglesia dividida, una jerarquía desgastada por intereses y escándalos que, según él, se intentan encubrir bajo un manto de aparente normalidad. No se trataba de rumores ni de comentarios de pasillo, lo que él relataba era la confesión de alguien que, tras décadas en la cúspide, había decidido romper el pacto del silencio. La sensación era clara, Vigano estaba quemando los últimos puentes y cerrando la puerta a cualquier reconciliación con quienes lo habían acusado de sembrar discordia en el pasado. La fuerza de su mensaje estaba también en el momento en que lo lanzó. No era casualidad que lo hiciera ahora, cuando la Iglesia atraviesa una de sus mayores crisis de credibilidad en tiempos modernos. El cardenal parecía querer decirle al mundo que ya no hay tiempo para esperar, que el reloj corre y que lo que está en juego no es solo el prestigio de una institución, sino la fe misma de millones de personas. Al escucharlo, uno no podía evitar preguntarse, ¿por qué eligió este instante preciso para estallar? ¿Qué presiones, qué descubrimientos o qué silencios rotos lo llevaron a plantarse con tal firmeza frente a los poderosos? En este primer acto de su declaración, el cardenal dejó claro que no hablaba por interés personal ni por ambiciones ocultas. Su tono era el de alguien que ya no se siente parte de los pasillos dorados del poder eclesiástico, sino de un hombre libre de ataduras que lanza su última advertencia como quien lanza un grito desesperado en medio de la tormenta. El impacto fue inmediato, medios internacionales replicaron sus palabras, creyentes de todo el mundo compartieron su mensaje y en el Vaticano se encendieron luces de alarma. El estallido de Vigano no fue solo un discurso, sino el inicio de una batalla pública cuyas consecuencias aún no se pueden medir. Cardenal Vigano, es imposible no mirar hacia atrás y repasar la trayectoria de un hombre que desde hace años se convirtió en una piedra en el zapato para las más altas autoridades de la Iglesia. Carlo Maria Vigano no apareció de la nada ni es un outsider que irrumpe sin experiencia. Su carrera dentro del Vaticano fue ascendente y ejemplar, diplomático de carrera, representante del Papa en misiones delicadas, y finalmente, nombrado nuncio apostólico en Estados Unidos, un puesto reservado solo para hombres de absoluta confianza. Durante décadas, Vigano fue un engranaje clave en la maquinaria diplomática del Vaticano, un hombre al que muchos consideraban discreto, eficiente y leal. Pero todo cambió cuando, en lugar de mantener la disciplina del silencio que exige la curia romana, Vigano decidió hablar. Y lo hizo de la manera más explosiva posible, a través de cartas abiertas que denunciaban prácticas internas, señalaban nombres concretos y acusaban a figuras de alto rango de encubrir escándalos de dimensiones mundiales. Lo que antes parecía ser un diplomático reservado se transformó en un denunciante incómodo, un cardenal que ponía en evidencia las fracturas internas de una institución acostumbrada a resolver sus crisis en la penumbra de los pasillos, nunca frente a los ojos del mundo. El punto de quiebre llegó con su denuncia sobre los casos de abuso y encubrimiento.
Vigano no dudó en apuntar hacia arriba, incluso hacia la figura del mismo Papa, asegurando que existía conocimiento de situaciones gravísimas que nunca fueron enfrentadas con la severidad debida. Sus palabras fueron como un rayo en medio de la tormenta. Para algunos fue el héroe que dijo lo que todos temían decir, para otros, un traidor que rompió la unidad y desató un escándalo de proporciones históricas. Desde ese momento, su nombre quedó marcado, y cada aparición pública o cada declaración suya generaba titulares internacionales. Ser una voz incómoda tiene un precio, y Vigano lo sabe bien. Tras sus primeras denuncias, fue acusado de manipular la información, de tener motivaciones políticas y de convertirse en un opositor sistemático a las reformas internas de la Iglesia. Sin embargo, lejos de replegarse, el cardenal profundizó aún más en sus mensajes, aumentando la tensión con cada escrito, con cada intervención. Esa constancia en denunciar lo que él llamaba la enfermedad interna de Roma fue consolidando su figura como un referente incómodo, como el símbolo de una resistencia interna que muchos prefieren ignorar pero que crece con cada escándalo que sale a la luz. En este segundo capítulo de su historia, lo que emerge es la figura de un hombre que pasó de ser parte de la élite vaticana a convertirse en su más feroz crítico. Vigano no es un outsider que critica desde la periferia, es alguien que estuvo dentro, que conoció los engranajes, que caminó por los pasillos donde se toman las decisiones más sensibles y que, ahora, decidido a hablar, usa esa experiencia como arma. Esa es la razón por la que sus advertencias tienen tanto peso. No son rumores, no son especulaciones, son denuncias hechas por quien alguna vez tuvo acceso directo a los secretos mejor guardados de la Santa Sede. Así, su figura se vuelve doble. Para unos, un profeta que arriesga todo por la verdad, para otros, un rebelde que hiere la unidad de la Iglesia. Lo cierto es que, con cada intervención, Carlo María Vigano se convierte en un punto de referencia inevitable en la crisis actual. Y en este momento de máxima tensión, su voz, cargada de autoridad por la experiencia, resuena más fuerte que nunca, aunque cada palabra suya sea un dardo envenenado que abre heridas difíciles de cerrar. Si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal. Cuando Carlo María Vigano decide hablar, no lo hace con palabras vagas ni con insinuaciones. Cada frase está cargada de acusaciones precisas, de secretos que durante años parecieron mantenerse bajo llave. En este tercer capítulo, el cardenal no solo describe un sistema corroído por intereses ocultos, sino que pone sobre la mesa los escándalos que muchos dentro de la Iglesia han intentado silenciar, ignorar o minimizar. Lo que denuncia no es un simple fallo de algunos individuos, es una falla estructural que, según él, amenaza la credibilidad y la moral de toda la institución. Entre las denuncias más impactantes se encuentran las vinculadas a casos de abuso y encubrimiento. Vigano señala que ciertos líderes dentro del Vaticano estaban al tanto de conductas indebidas graves, y en lugar de actuar, optaron por proteger a quienes tenían poder, intereses o influencia. Según él, esta omisión no solo perpetúa el daño a las víctimas, sino que mina la confianza de millones de creyentes que depositan su fe en una institución que se ve cada vez más frágil. La gravedad de sus afirmaciones genera escalofríos. Se trata de un sistema en el que la protección del estatus y la imagen supera cualquier principio moral. Pero los escándalos que Vigano denuncia no se limitan al abuso. También habla de intrigas políticas internas, de luchas por el poder, de maniobras económicas y financieras que, bajo el manto del secreto, buscan beneficiar a ciertos grupos en detrimento de otros. Cada revelación deja entrever un entramado complejo de lealtades divididas, secretos guardados y decisiones tomadas lejos de la transparencia que, en teoría, debería caracterizar a la Iglesia. Según él, estos problemas son conocidos por algunos líderes, pero el miedo a la exposición o la pérdida de autoridad ha llevado a mantenerlos ocultos, alimentando la percepción de una institución cada vez más distante de su misión espiritual. Vigano advierte también sobre el impacto global de estos escándalos. Lo que se percibe como un problema interno de la Iglesia tiene repercusiones en la fe de millones de personas alrededor del mundo. Los creyentes, al conocer estas verdades, se enfrentan a una crisis de confianza que trasciende fronteras, culturas y generaciones. Para el cardenal, la falta de transparencia no es solo un problema administrativo, es un desafío existencial para la Iglesia misma. Cada encubrimiento, cada secreto revelado tardíamente, erosiona la autoridad moral de quienes deberían ser ejemplo de ética y rectitud. Lo que hace que estas denuncias sean aún más escalofriantes es la forma en que Vigano las presenta, no como simples acusaciones, sino como un llamado urgente a la conciencia.
Sus palabras buscan despertar alarma, provocar reflexión y generar un debate que, según él, no puede seguir postergándose. No se trata de un escándalo pasajero que se olvidará en semanas. Es un conjunto de verdades dolorosas que desafían la noción misma de lo que debería ser la Iglesia en el siglo XXI. En este capítulo, queda claro que las denuncias de Vigano son explosivas y de largo alcance. No solo implican a individuos concretos, sino que revelan patrones, estructuras y omisiones que afectan directamente la credibilidad de la institución más antigua de Occidente. El mensaje es inequívoco: los escándalos existen, no pueden ser ignorados y, según el cardenal, si no se toman medidas urgentes, las consecuencias serán históricas. Cada palabra es un llamado a la acción, una advertencia que, si se ignora, podría marcar un antes y un después en la Iglesia y en la fe de millones de personas alrededor del mundo. Cuando Carlo María Vigano habla de su última advertencia, no son palabras vacías ni un recurso dramático, es un anuncio cargado de intención, un mensaje que lleva consigo la sensación de un punto de no retorno. En este cuarto capítulo, la tensión alcanza su punto máximo. Sus declaraciones no solo señalan problemas concretos, sino que proyectan un futuro incierto para la Iglesia, uno en el que la falta de acción ante los escándalos podría desencadenar consecuencias irreversibles. El cardenal advierte que la crisis que vive la Iglesia no es pasajera ni aislada. Se trata de un conflicto profundo, de raíces históricas, que involucra tanto la estructura jerárquica como la moral de quienes dirigen la institución. Su mensaje final tiene el tono de una profecía: quienes ignoren los signos de corrupción y encubrimiento, quienes continúen privilegiando intereses personales por encima de la verdad, se enfrentarán a un desenlace que podría transformar para siempre la manera en que el mundo percibe a la Iglesia Católica. Cada palabra suya tiene peso y eco, como si el tiempo se acelerara y cada decisión tardía tuviera un costo aún más alto. Lo impactante de esta advertencia es la claridad con la que Vigano describe las consecuencias de la inacción. No habla de meras críticas, habla de un riesgo real de pérdida de credibilidad, de la fractura interna que puede dividir irreparablemente a la institución, y sobre todo, de la desconfianza de millones de fieles que han sostenido a la Iglesia durante siglos. Para él, este no es un problema administrativo, es un asunto de fe, de moral y de supervivencia espiritual. Su mensaje final se percibe como un ultimátum: es hora de tomar decisiones difíciles, de enfrentar la verdad sin miedo, o enfrentar la caída del prestigio que durante generaciones se creyó inquebrantable. Vigano no escatima en intensidad. Su advertencia final también tiene un matiz personal, como si anticipara que sus palabras podrían provocar rechazo, críticas e incluso ataques hacia su persona. Sin embargo, la fuerza de su convicción es tal que parece estar dispuesto a asumir cualquier consecuencia. Lo que queda claro es que para él no hay retorno. Hablar es más importante que proteger su posición, y denunciar es más vital que mantener la apariencia de unidad. Esta claridad moral y valentía, según muchos expertos y observadores, convierte su declaración en un punto de inflexión dentro de la historia moderna del Vaticano. El significado de su mensaje va más allá de la denuncia. Es un llamado urgente a la introspección, a la reforma y a la acción inmediata. Vigano plantea que el futuro de la Iglesia dependerá de la capacidad de sus líderes para enfrentar la verdad con transparencia y sin reservas. Cada palabra es un recordatorio de que la historia juzgará no solo a los culpables de los escándalos, sino también a quienes decidieron mirar hacia otro lado, ignorando el peso de la responsabilidad espiritual y moral que recae sobre sus hombros. Al escuchar su advertencia, queda claro que Vigano no busca protagonismo ni controversia innecesaria, busca que la Iglesia actúe antes de que la crisis alcance un punto irreversible. Su mensaje final no es solo un grito de alarma, sino una invitación a la reflexión y a la acción. Cada frase, cargada de autoridad y experiencia, resuena como un tambor que anuncia que algo grande está en juego, y que la historia de la Iglesia podría cambiar para siempre si no se escucha. Después de las advertencias contundentes y las denuncias de Vigano, la pregunta inevitable es: ¿qué viene ahora? Este último capítulo se adentra en un terreno incierto, donde cada palabra del cardenal resuena como un eco que anticipa cambios profundos dentro de la Iglesia. No se trata solo de un debate interno, se trata de un escenario global que podría redefinir la autoridad, la credibilidad y la fe de millones de personas alrededor del mundo. El impacto de la última advertencia de Vigano ya comienza a sentirse en distintos niveles. Por un lado, los fieles más tradicionales se sienten divididos. Algunos lo ven como un profeta que ha tenido el valor de hablar, mientras otros consideran que sus denuncias generan división en un momento en que la unidad debería ser prioritaria. Por otro lado, los líderes dentro del Vaticano enfrentan una presión histórica.
Las decisiones que tomen ahora, las investigaciones que abran o cierren, y la manera en que respondan a estas acusaciones podrían determinar el rumbo de la Iglesia durante décadas. La advertencia de Vigano también plantea un dilema crucial. ¿Se tomarán medidas reales para enfrentar los problemas que él denuncia, o se optará por silenciar la crisis y proteger la imagen institucional a toda costa? Cada opción tiene consecuencias profundas. Ignorar las advertencias podría desencadenar una pérdida de confianza masiva, no solo de los fieles sino de la sociedad en general, debilitando la posición moral de la Iglesia en el mundo. Por otro lado, aceptar sus denuncias y actuar con transparencia significaría un choque inevitable con estructuras históricamente sólidas, un proceso doloroso que implicaría cambios radicales y enfrentamientos internos. Además, lo que dice Vigano no se queda en lo interno, sus palabras ya circulan globalmente. Los medios internacionales, los analistas religiosos y las redes sociales replican cada declaración, amplificando el debate y obligando a la Iglesia a posicionarse de manera pública. En este contexto, cada movimiento será observado con lupa, y cualquier respuesta tardía o insuficiente será interpretada como una señal de debilidad o de complicidad. La tensión es palpable, y el mundo entero espera respuestas que podrían redefinir la narrativa de la Iglesia Católica para siempre. El mensaje final del cardenal también lleva implícita una advertencia silenciosa: el tiempo para actuar se agota. Cada día que pasa sin medidas concretas fortalece la percepción de un sistema débil, vulnerable y, en algunos casos, corrupto. Los fieles, los líderes religiosos y la sociedad en general están ante un momento de inflexión. La historia juzgará a quienes decidan enfrentar la verdad con coraje y a quienes elijan mirar hacia otro lado. En conclusión, lo que puede venir tras las palabras de Vigano es una encrucijada histórica, un choque entre el poder, la fe y la moral, entre la tradición y la necesidad de cambio, entre la protección de la institución y la búsqueda de justicia. Sus advertencias no solo son un grito de alarma, son un desafío directo a todos los involucrados y un recordatorio de que, después de este estallido, nada volverá a ser igual. La Iglesia se encuentra en un punto crítico, y el mundo entero observa, expectante, cuál será el próximo capítulo en esta historia que ya promete marcar la historia del catolicismo moderno. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte al canal.